Hoy en Enrollados nos acompaña Diana Duarte. Ella es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, cuenta con un posgrado con énfasis en diseño y gestión organizacional de la misma universidad. Tiene experiencia en investigación y docencia en metodologías de codiseño y aprendizaje basado en retos. Es una apasionada por los negocios sociales, el diseño circular y el movimiento Banca Justa. Es también cofundadora de Diversa, una organización sin ánimo de lucro que conecta organizaciones rurales con estudiantes y aliados de todo el mundo para materializar sus ideas a través de tecnología apropiada. Diversa a día de hoy ha sido reconocida con varios premios a nivel nacional e internacional y ha logrado apoyar a más de 150 organizaciones de origen comunitario y conectar a más de 2.500 co-creadores. Hola, buenos días, ¿cómo están? O buenas noches, depende la hora a la que nos estén escuchando o nos estén viendo. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Enrollados, un podcast emprendedor. Hola Vladimir, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, David. Hoy tenemos una invitada súper especial, amiga, socia, emprendedora, y creo que para este capítulo de continuar conversando un poco sobre nuestro libro, de Start with the Why y empezar con el porqué, creo que es un capítulo perfecto para ella y para nuestra invitada. Entonces, Diana, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá en La Javeriana, en el podcast. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Es para nosotros realmente un placer poder contar con una persona con la trayectoria tuya y la experiencia que tienes en el emprendimiento. Y si te parece, empecemos por ahí. Cuéntanos un poquito qué estudiaste, cómo tu evolución y cómo terminas en esta movida emprendedora. Sí, bueno, mi nombre es Diana Duarte, soy de Bucaramanga, acá de Colombia, un poquito para dar contexto. Pues ya perdiste el acento. Sí, no, sí. O sea, yo nací y me vine de una vez en Bogotá, entonces más rola, pues, sí, ya llevo mucho tiempo acá. Yo estudié ingeniería industrial, hice la maestría también en ingeniería industrial, y yo creo que, bueno, en la universidad no me iba tan bien. De hecho, yo creo que uno lucha mucho en la universidad como para tratar de ver todas esas materias, qué sentido tienen como en el día a día, cómo lo voy a aplicar. Y lo que sucedió, pues hablando un poco del emprendimiento o cómo llego a ser emprendedora, es que en mitad de carrera tuve la oportunidad de ver un curso que se llama Ingenieros Sin Fronteras Colombia. Y yo realmente nunca estuve como muy enfocada a los temas sociales, porque hay muchos chicos que sí es como de voluntariados, trabajemos afuera. Lo que sucedió conmigo es que me di cuenta que digamos en esta clase, que cuando uno trabaja con problemáticas reales del país, uno puede ser muy creativo, ¿sí? Entonces, cómo yo podía, esto que había estudiado en ingeniería industrial, ponerlo muy al servicio de lo que vemos como en la realidad de la ciudad, afuera de la universidad, y me inspiró mucho a crear una organización que de alguna forma, en donde yo pudiera aplicar mis conocimientos de ingeniería industrial, pero al servicio de las problemáticas del país. Entonces, realmente fue en la universidad en que yo me di cuenta de la posibilidad de poder crear una organización que de alguna forma impactara, y pues de ahí es como un poco que nace pues la historia de mi proyecto, pues igual que ahorita ya te lo voy a contar. Diana, yo tengo una pregunta y es, bueno, yo a Diana la conozco precisamente cuando yo estaba haciendo mi tesis de maestría y estaba buscando como coasesores de tesis. Entonces, y precisamente ahí conecté mucho con Ingenieros Sin Fronteras, como la idea de poder trabajar lo de la ingeniería industrial pues aplicado. Y la profe pues, Catalina, que lidera todo el tema de Ingenieros Sin Fronteras, me dijo, oiga, háblese con Diana y empiece como a charlar con ella a ver qué surge ahí. Entonces ahí conecté con Diana y bueno, empezamos con el proyecto de tesis, pero la duda que te tenía es si tú en ese momento cuando te contacté, si tenías la idea como de emprender o tenías esa curiosidad por emprender, o si eso surgió porque, pues no sé, se fueron dando las conversaciones y la idea. No, de hecho, cuando yo explico el origen de Diversa, que es mi organización, siempre tengo que contar la historia de David. ¿Cómo es eso? Porque realmente todos tenemos un pasado oscuro. Sí, es muy oscuro. Lo que sucedió es que yo realmente no tenía como el chip emprendedor o como crear empresas, realmente no se me había pasado. Sino que después de Ingenieros Sin Fronteras yo pensaba, no, quiero trabajar en el BID o banca multilateral, temas de cooperación internacional, y llega David, que está haciendo temas de emprendimiento, y una amiga, bueno, creo que toca mencionar, claro, de la quinoa, claro que sí. Una amiga que se llama Ángela, ella sí quería hacer un proyecto dedicado a promover la quinoa, así que en ese tiempo, que es como 2012, 2013, no era sí. tan popular. Entonces como que
bueno, teníamos este proyecto de Diarios de la Quinoa que veíamos que iba a pasar y llegó David con su tesis de emprendimiento, que no me acuerdo de qué trataba. Sí, yo la tesis la trabajé sobre modelos de gestión organizacional y de aprendizaje organizacional centrado en el emprendimiento. Entonces, en ese sentido pues mi intención era buscar emprendedores, buscar personas que se habían lanzado y ver un poquito cómo funcionaban esos patrones de aprendizaje organizacional, aprendizaje individual y todo eso pues en ese contexto. Y ahí fue cuando vi Diarios de la Quinoa. Sí, y pues... Diarios de la Quinoa era un emprendimiento de una conocida tuya. Sí, o sea, realmente era un emprendimiento... Era como una iniciativa. Una iniciativa a promover la quinoa con diferentes formatos. Ok, pues. sí. Y entonces llega David y Ángela se va del país. Entonces Sí. quedamos como, ¿qué hacemos ¿Qué ahora? hacemos? Y entonces David como me empezó a decir, no me acuerdo esa conversación cómo fue, pero como que... Creo que tú fuiste el que me dijo, ¿no? ¿Eso Como, fue hace "Oiga, cuánto? ¿En años? Eso fue en el 2014, debe haber Por ahí, sido, cuando yo sí, estaba... 2014, sí. O sea, hace 9 Ok. años, más o menos. Entonces tú Sí, quedaste buen enganchado tiempo. con un emprendimiento y me dijiste como, ¿por qué no hacemos algo? Claro, ¿no? porque Básicamente entonces era como- empezamos a hablar con muchos emprendedores, puntualmente pues Diana digamos que tenía mucho acercamiento con Huasca y con emprendedores en Huasca puntualmente y dijimos, oiga, pues aquí puede haber una oportunidad de hacer algo, de trabajar en conectar esos emprendedores, esas necesidades en estos lugares, en estas regiones, conectarlos con espacios académicos que en cierta forma podríamos generar, digamos, ciertas sinergias y ciertos espacios de co-creación. Entonces, hacia allá empezó a nutrirse la idea y dijimos, pero entonces esto cómo lo materializamos de alguna forma, ¿sí? Y pues hablando de emprendimiento, dijimos, pues creemos de pronto una empresa y que eso sea también parte de un emprendimiento propio. Sí, pero yo creo que algo que pasó en ese proceso es que me acuerdo que estábamos como tratando de ver qué hacíamos y me acuerdo que hablábamos de hacer una firma de consultoría, alcanzamos Sí. a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Además porque tú estabas trabajando en el tema de estrategia, pero rescatando un poco el tema de Ingenieros Sin Fronteras, es que a mí eso me movió mucho, entonces yo decía, ¿por qué no? A mí me encantaría que muchos más estudiantes tuvieran la oportunidad de trabajar con comunidades, porque ahí se te despierta una creatividad, una pasión por la profesión al servicio del país. Entonces yo le decía a David, yo quiero replicar lo que yo viví en Ingenieros Sin Fronteras, pero con muchos estudiantes en muchas más universidades. Entonces estábamos ahí que si hacíamos consultoría, que si no sé qué, como dándole muchas vueltas, y yo empecé a ir a muchos eventos de startup, de emprendimiento, que eso es buenísimo porque obviamente uno empieza ahí como a coger ya como la onda de realmente qué significa crear un negocio. Y ahí conocimos a Carolina, ¿no? Carolina, que sí. es una de nuestras socias también. Ella es diseñadora y ahí obviamente nos damos cuenta, nosotros somos ingenieros industriales, nos damos cuenta del poder de lo gráfico, de cuando tú comunicas las ideas, de la imagen y le dijimos, bueno, estuvimos en una competencia que se llamaba Peace Startup y ella era parte de mi equipo y quedamos de tercer lugar con una app. La idea era una aplicación como un Yahoo Answers en donde las comunidades campesinas ponían preguntas y esas preguntas le llegaban a estudiantes, los estudiantes la trabajaban en el marco de clases, como que un poco una plataforma que conectaba preguntas de comunidades campesinas con estudiantes y quedamos de tercer lugar en esa competencia y entonces ahí yo le dije luego a David como venga, conocí a Carolina, ya súper chévere, la verdad, muy buena en lo que hace y dijimos como invitémosla. Aún no nos habíamos constituido ni habíamos dicho No, nada. Yo de hecho Carolina no la conocía porque yo no estuve en ese evento puntualmente, Sí. pero después ya Diana me la presentó, de hecho me acuerdo que tuve una charla solo con Carolina, como bueno, Sí, vamos como a, tienes que conocerla, a ver vamos a si- conocernos, sí. ¿no? Y no, súper bien, Carolina, súper buena onda, con muy buena actitud y creo que también algo muy interesante es que le apasionaba también el tema de trabajar con comunidades y creo que eso era como un común entre los tres. Sí. Y bueno, es un poco como ires y venires, pero es como el origen de una de las organizaciones diversa. Ahorita les cuento un poco más de detalle porque estamos en la génesis. Realmente es una fusión de dos organizaciones. La primera es esta historia que estamos contando, que es una organización que se llamaba Distancia Cero, en donde el fin último era conectar retos de comunidades con estudiantes universitarios, que tiene toda esta génesis que les estamos contando, inspiración en la universidad, como crear una empresa, digamos, como muchos factores que al final hacen que Distancia Cero naciera en el 2015, con David, Carolina y yo. Y esa es como una de las organizaciones, pero pues
No sé si les sigo contando como en detalle qué es Diversa. ¿Cómo llegan a Diversa ustedes? Pues mira, entonces siguiendo como un poco la historia, eso era el 2015, entonces ya existía Distancia Cero y yo me la pasaba, como les decía, en muchos de estos eventos de emprendimiento y me llegó una convocatoria de una cumbre de diseño internacional liderado por el MIT, que es una universidad en Estados Unidos, que iban a hacer un evento en Cali para trabajar temas de diseñar soluciones para promover basura cero, es como reducir residuos y todo eso. Entonces yo voy a este evento, ya me conocía con David, Distancia Cero ya estaba como ahí formulándose, y en este evento pues fue un evento increíble, fuimos como unas 50 personas de diferentes partes del mundo, trabajamos con recicladores, mucho con tema de comunidades, y ahí digamos que yo empiezo a aprender como la importancia de prototipar, ¿sí? De construir con las manos, de construir tecnologías, y empecé a conocer personas muy interesantes que se dedicaban justamente al tema de desarrollar tecnologías apropiadas, que es cómo podemos construir soluciones con lo que tenemos en nuestras manos, a la mano, exacto. Sí. Entonces termina este evento, todos lloramos, pues todos felices porque fue increíble. Y entonces un grupo de personas dijimos, ¿por qué no mantenemos el espíritu de este evento? Y creamos una organización. Y entonces ahí salió otra organización que se llama Seinova, que es el Centro de Tecnologías Apropiadas, que también nace en el 2015, sí. Por un lado Distancia Cero y por el otro lado Seinova. Entonces era un centro de tecnologías apropiadas, un poco estilo hacker, maker, pero mucho de tecnologías que se hacen con materiales sencillos y con trabajo con comunidades. Entonces salen las dos organizaciones, yo era parte de las dos y pues bien, ahí trabajando para ambos equipos. Sí, estaba así como, ¿qué hago? Sí. Y entonces en el 2019, o sea, 4 años después más o menos, sí. Tuvimos la conversación y decidimos por qué no unimos las dos organizaciones, en donde Diversa, en Distancia Cero estaba enfocado en el conectar retos de comunidades con estudiantes y Seinova era todo el tema de construir tecnologías de bajo costo. Entonces ahí surge Diversa al unir esas dos fuerzas, somos un equipo, digamos, la organización base, somos 12 personas, en donde lo que nosotros hacemos es apoyar a comunidades rurales en el desarrollo de tecnologías con el apoyo de estudiantes, universidades, sector público y privado. Entonces ahí empezamos a fusionar los dos mundos, ¿no? El de retos con las universidades, pero también el desarrollo de tecnologías de bajo costo. Y eso es lo que hacemos en Diversa. Entonces es como una historia un poco larga, pero realmente es el proceso y el camino lo que permite descubrir qué es lo que vamos a hacer. Y así es como nace Diversa en el 2019. Chévere, ¿no? 2019, Todas las historias de los emprendedores son fantásticas y alocadas, ¿no? Sí. No, y también inesperadas, surgen cosas que... Sí. Fíjate, yo soy administrador de empresas y cuando yo estudiaba tenía una sola cosa clara, es que jamás en la vida iba a tener una empresa. Era lo único que tenía claro. De hecho, yo evadí la línea de creación de empresas y esas cosas porque a mí no me interesaban. Y luego terminé teniendo una compañía 10 años, apenas me gradué. ¿Sí? Como la brava, además, sin buscarlo y esas cosas. Pues sí, la vida lo va llevando a uno y luego como que sí tenemos algo ahí en común que es como cierto gen inquieto que nos hace ver como las cosas diferentes, ¿sabes? También como es muy de los ingenieros preguntarse, venga, pero pues no es solo el problema, sino qué se puede hacer frente al respecto, qué se puede hacer al respecto. Sí. Y ahí empieza la creatividad, la cosa, la curiosidad, y de pronto termina uno con una compañía y compañías tan interesantes como la que ustedes hicieron, así que en principio felicitaciones por el camino, porque ya son años también. Son años. 7 años. Sí, son años, claro. Siempre. Y es algo que inició con nada, o sea, es que es muy interesante porque yo me acuerdo que cuando hicimos la inscripción, Cámara de Comercio, DIAN, todo eso, Distancia Cero, que fue la primera, pues entre los tres, el capital eran como 3 millones de pesos, ¿sí? Diana, tú pusiste la mitad, yo puse la otra mitad. Y ya, y con eso fue como, oiga, pues hosting, página web, un tema de comunicación que igual Carolina nos estaba apoyando, y ya, no fue más, ¿sí? Y esos 3 millones de pesos pues eran como de los ahorritos que teníamos por ahí, y ya, con eso fuimos moviéndonos. Y creo que algo muy valioso en esa primera experiencia fue el primer contrato, ¿no? Ese primer trabajo con Uniminuto que trabajamos con ellos, que en cierta forma es como el primer cliente que consigues, y como que ya con eso empiezas a generar tracción. Empiezas a moverte y empiezas a hacer cosas.
Sí, bueno. de hecho nosotros nos formalizamos fue porque nos salió un cliente. Claro. O sea, si no, no lo habríamos hecho realmente. Y ese primer contrato que hicimos con Uniminuto realmente creo que no tenía mucho que ver con lo que terminamos haciendo, ¿no? Era otra Un poco. cosa. Era otra cosa. Pero lo que uno Lo que hay que necesita, sacar. es lo que, Sí. el impulso que uno dice, oye, ahí está. Muchos Sí, empezamos sí. por ahí, como que la oportunidad estaba y venga, hagámosle. Exacto, sí. Fue así. Sin productos, sin nada, pero uno como con capacidades y con ganas. Yo Y soy con capaz ganas. de hacer esto y tengo muchas ganas de hacerlo. Y las cosas empiezan a tomar forma con el tiempo. Esta historia de ustedes me da pie para introducir nuestro libro, Claro. que es Start with the Why, ¿cierto? Comienza con el por qué. Es un bestseller, pues, del autor Simon Sinek. Y este señor plantea básicamente un escenario de tres círculos, ¿no? Entonces dice, el eje de todo está en el por qué. Ese es el primer círculo. Y yo siento que ustedes, por lo menos a nivel de emprendedores, conectaron por ahí. Sí. O sea, el porqué tuyo, David, y el tuyo, pues en algún momento se unieron, ¿no? Y lo Sí. mismo la tercera socia, Carolina, ¿verdad? Carolina. Carolina. Entonces, como que ese es un buen punto de partida para cualquier cosa y es qué tenemos en común, cuál es nuestro porqué, por qué deberíamos de hacer esto y no pasar hojas de vida, Claro. por qué deberíamos gastarnos la plata en esto y no comprarnos un computador o ajá. Entonces quisiera escucharlos como un poquito ahí. Claro, eso no ocurrió, esa reflexión no ocurrió en ese momento, la estamos haciendo Claro. con Sí. los años, Sí. pero mirando hacia atrás, pues uno sí puede identificar que ese porqué del que habla Simon estaba presente en el momento cero. Cuéntenos un poquito, ¿cómo es eso? ¿En qué momento se dieron cuenta que el porqué de ambos finalmente era el mismo? Los unía al final lo social, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo ves? Yo siento, bueno, antes de responder la pregunta, yo siento que el por qué no es como un punto en la historia, o sea, que uno diga como, este es mi por qué, Sí, no. y entonces ya, ¿sabes? Como que realmente hasta yo siento que mucho, yendo más allá del emprendimiento, el propósito de la vida de uno lo va descubriendo, es a lo largo de la vida, ¿no? No simplemente se da cuenta, es más como echando patas, yo creo que lo dice mucho, bueno, no me acuerdo quién, pero el caso es que yo puedo decir que el porqué es muy diferente en esa fase inicial al porqué de ahora, de Diversa. Yo Claro. siento que hay diferentes como, sobre todo porque uno lo va descubriendo, ¿sí? No es que necesariamente cambie, sino como que primero la posibilidad de explicarlo y decirlo, porque uno está en la acción, ¿sí? Uno llega la oportunidad, hágale, llegó David, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces como que al final es como algo que está muy en movimiento, que es a partir de ese movimiento que uno va descubriendo por qué está haciendo lo que hace, ¿sí? Entonces, a ver, cuando arrancamos, yo creo que el porqué de por qué yo inicié Diversa o por qué yo me lancé a hacer un proyecto de emprendimiento es, creo que sí está muy conectado con lo que decía Ingenieros Sin Fronteras, y es que a mí esa clase cambió radicalmente mi profesión, ¿sí? Porque pues de ingeniero industrial uno está muy enfocado al trabajo corporativo, industrial, empresa, y cuando yo me doy cuenta que en ese curso, de hecho, era el 2010 en donde estábamos en una ola invernal, en donde lo que hicimos como proyecto fue diseñar un albergue temporal para comunidades en condiciones difíciles de inundación. A mí eso me explotó la cabeza, como podemos ser o sea, fue como un momento de creatividad muy fuerte y además sobre todo interdisciplinar, porque estaba trabajando con una amiga que era arquitecta. Entonces yo siempre he sido alguien que le gusta muchas disciplinas, así como que no puedo estar como muy encojonada en una disciplina, en lo que tengo que hacer. Entonces yo creo que la razón de por qué, digamos, muy personal, más allá de la función de la organización, es porque vi el potencial de cómo como profesionales podemos aplicar nuestros conocimientos y resolver retos que muchas veces en contextos difíciles hacen falta herramientas. Si yo me decía, o sea,
fue como no voy a decir un llamado porque eso suena como celestial, pero sí dije como, ¿por qué no hay más ingenieros industriales trabajando en la ruralidad? ¿Sí? Porque uno va y se toma el tinto con la señora Cristela y uno escucha ideas geniales y uno ahí empieza, o sea, yo podría aquí estar haciendo un modelo de esto, yo podría aquí estar haciendo una aplicación, yo como que es un escenario tan rico de ideas, de posibilidades, que a mí eso me motivó muchísimo, como tengo unas herramientas, pero no tengo contexto, ¿sí? El contexto es básicamente voy a buscar trabajo, entonces como que yo creo que sí lo que me motivó fue que lo chévere que es tomarse el tinto con Cristela y encontrar ideas donde uno como ingeniero pueda de alguna forma impulsarlas. ¿Sí? Entonces estoy como aportar, sí. dando vueltas por ahí, pero realmente sí era eso, era como tomarse el tinto y decir como, oiga, qué chévere, porque son zonas lejanas, zonas que lamentablemente no están tan incluidas en los programas académicos y ese tinto, pues era maravilloso escuchar el potencial que se tiene y que uno, tantas herramientas que tiene que podría de alguna forma impulsarlas. Eso es como a nivel personal, lo que... Sí, creo que en mi caso la idea de trabajar en ruralidad también me llamó mucho la atención. Y ver la experiencia de Ingenieros Sin Fronteras, ver lo que Diana con Ángel en su momento habían avanzado con Diarios de la Quinoa, me llamó mucho la atención y fue como, oiga, hay cosas súper interesantes por trabajar, cosas por desarrollar, y en ese momento de mi vida creo que eso era algo que me apasionaba mucho, digamos que lo sentía en ese momento como una intención donde quería participar, quería gastar tiempo, quería gastar recursos en desarrollar esa idea. Y por otro lado también creo que yo había salido de una experiencia laboral que no me había gustado mucho, como el tema del ambiente laboral, ¿sí? Como el tema de la formalidad del trabajo en su forma tradicional, digámoslo. Y también algo que estaba buscando en su momento era la oportunidad de hacer cosas propias, ¿sí? La oportunidad de hacer cosas propias, de trabajar a mi ritmo, trabajar bajo un tema que me apasionara mucho. Y creo que eso fue como la parte inicial para vincularme al proyecto con Diana. Creo que inicialmente, sí, y creo que lo que hablamos ahorita, digamos, no es algo que uno lo hace de pronto a conciencia en su momento, pero cuando uno mira hacia atrás uno dice, esa razón, ese porqué un poco de que nos habla el libro, era lo que nos movió al inicio, donde, bueno, tuvimos ese primer cliente, pero no es que fuera... O sea, no es que hubiera sido la facturación gigante para compararnos de pronto con un trabajo. Pero debió ser un acelerador, claro, un detonante, ¿no? Sí, no, y muy emocionante, o sea, claro, claro. Después de ese primer contrato, trabajamos en varios temas, pero no era el mismo nivel de facturación. Ahí como que bajamos un poco, me pareció. Sí, pero yo creo que hubo algo muy importante que catalizó mucho ese propósito, y es que aplicamos a una competencia que se llamaba TIC Américas, que aún sigue, ¿no? Sí. Y ahí lo que hicimos fue, la idea era crear una plataforma que conectara retos de comunidades con estudiantes universitarios, ¿sí? Hicimos nuestra página web, ahí pusimos algunos retos y aplicamos con ese proyecto y quedamos de finalistas. Sí. ¿Sí? Entonces eso también es como una validación. Un estímulo adicional. Exacto, entonces teníamos nuestro proyecto Contacto en donde pues nos impulsó a organizarnos, pero también teníamos ese concurso que nos estaba diciendo, oiga, este tema de conectar retos con comunidades y estudiantes parece que suena como que está interesante. Entonces... David fue, pero no ganamos porque no teníamos modelo de negocio. No pues es que no, o sea, es como... Hágale, pero no estábamos completamente preparados. Mira que eso es algo interesante, un poco conectando con el libro, y es que sabíamos un poco ese porqué, ¿no? El por qué queríamos trabajarlo, o sea, queríamos el trabajo con comunidad, esa conexión, pero ahora, ¿eso cómo lo materializamos? El cómo, que es el segundo círculo, ¿no? Sí, no lo teníamos ¿Por tan qué, claro. el cómo y el qué específicamente? Sí. Entonces, en ese punto no teníamos todavía como un producto súper definido, o no teníamos tan claro cuál era el modelo de negocio, o no teníamos, claro, entonces era una plataforma, o es un servicio, o es qué, ¿sí? Entonces ese qué no lo teníamos tan claro en ese momento, pero la idea nos llamaba la atención y nos movilizaba, y es como, oiga, pero ahí hay algo, ¿no? Como que ahí hay algo, ahí hay algo, hay como un potencial. Yo siento que el propósito es como un pálpito, o sea, como que además es muy difícil como expresarlo, porque
sí, es como lo que te está manteniendo ahí presente y que de alguna forma también hay que cultivarlo porque también muchas veces se va, ¿no? En el trajín de las cosas y haciendo cosas, de pronto ese motor inicial puede perderse, pero sí, es como algo que está ahí. Sí, déjame interrumpirte un momento. Tú decías que tu por qué, igual David, en el comienzo pues no fue un momento completamente claro y no fue como este es mi por qué, ¿no? Y el autor efectivamente, que me parece una muy linda coincidencia, dice el por qué no es un hecho como tal, es un proceso de descubrimiento. Okay. ¿De acuerdo? Y fíjense que lo que ustedes acaban de decir no es otra cosa que ese proceso de descubrimiento donde finalmente pues muchas cosas pasaron, pero llegaron a algo en donde definitivamente era compartido y era pleno, ¿cierto? Sí. Y entonces se encuentran con esta primera realidad de un poco enfrentarse al mundo, llamémoslo real. Sí. Digamos en términos de concursos de emprendimiento y cosas de este estilo. Y te dicen, bueno, ¿cuál es tu modelo de negocio? ¿No? ¿Y eso qué es? Yo solo quiero cambiar el mundo. ¿Tú qué dijiste en esa No parte? tengo un cómo. Yo nunca supe que el presente No, ahí teníamos... no quedamos. Me siento turística. Me mandó las fotos, pero... Teníamos una idea, o sea, nos surgió una primera idea de cómo monetizar y cómo poder hacer una primera conexión con un mercado potencial, pero de hecho eso fue lo que nos criticaron un montón, porque recuerdo que la primera idea era que se le cobrara al estudiante que participaba en la dinámica de co-creación. Ah, ok. Entonces, Sí, no, había... Como que no. Sí, eso fue como la primera idea. Y eso fue lo que se presentó allá. Y me acuerdo sí. que la proyección que poníamos era como un montón de gente y tanta plata por persona y no sé qué. Entonces ese era como nuestro modelo de sostenibilidad ahí. Y la crítica principal fue como, no, pues no le van a cobrar al estudiante que pues precisamente es el que necesita el apoyo, ayuda a nivel académico, que muchas veces el estudiante pues no tiene un recurso adicional para pagar un servicio de este estilo. Entonces bueno, ahí fracasamos. Y aprendimos. Bueno, sí, aprendimos de eso y fuimos iterando sobre esa idea y creo que es un poco lo que se menciona acá. Fueron construyendo el cómo. Claro, se fue construyendo el cómo, poco a poco. ¿Cómo vamos a hacer esto? Sí. ¿No? En ese cómo ustedes sentían que tenían lo que necesitaban, digamos en principio eran 3, luego otros como que los apoyaban, sentían que necesitaban lo que tenían, lo que necesitaban, se dieron cuenta que les hacía falta más, que tenían que volverse expertos en otras cosas o traer gente experta. ¿Cómo fue ese proceso de encontrar el cómo? Y al final hablamos sobre específicamente qué es. Sí, yo creo que, bueno, la forma de descubrir el cómo yo creo que es a partir de iteraciones. Sí, o sea, te lanzas por primera vez a hacer el servicio, muchas veces esa primera lanzada tienes que hacerlo gratis, obviamente porque estás aprendiendo. Entonces, en ese primer momento, ya respondo como cuáles fueron las piezas en movimiento. En ese primer momento me acuerdo que lo que hicimos fue, con la profe Catalina, identificamos unos estudiantes de tesis que querían trabajar con comunidades. Yo tenía contactos en comunidades, les dije, venga, hay que trabajar con estudiantes, sí, pongamos el reto, lo subimos a la página web. Las estudiantes, pues, este es tu reto, como los conectamos, porque eso es un poco como lo que queríamos hacer. Y en ese proceso, digamos en esa primera, inicialmente era, ok, solamente conectar a los estudiantes, pero entonces nos dimos cuenta, y algo muy importante que creo que es lo que ha evolucionado mucho en lo que hacemos, es que nosotros les estamos haciendo una propuesta de valor a la comunidad de que va a venir un estudiante que va a hacer un proyecto chévere que va a valer la pena, y por eso la comunidad dice, sí, y el estudiante pues que va a tener una experiencia muy interesante de aprendizaje, como que nosotros estamos vendiendo esos valores agregados, pero nosotros no somos los que lo vamos a desarrollar. Al final tiene que suceder que el estudiante y la comunidad trabajen y que ambos realmente que funcionen. Eso no es orgánico, ¿sí? Muchas veces lo que nos empezamos a dar cuenta es cosas como, ay no, el estudiante no me llama, ay no, el estudiante vino e hizo una cosa acá que no estuvo tan chévere, o sí, el estudiante como no, la comunidad realmente no está tan interesada. Entonces nos empezamos a dar cuenta que teníamos que intervenir también en el proceso, no solamente juntar a la gente y qué chimba ya está, sino realmente teníamos que crear todo un servicio en donde ese valor agregado realmente pudiéramos al final sí decir ambas partes como que
estuvieron felices y no solamente empiezan a salir otros actores, no solamente es el estudiante, sino es el profesor que va a asesorar y de hecho un punto muy importante en todo lo que hacemos es el profesor. Realmente al final lo que empezamos a identificar es que nuestro cliente es el profesor. Cuando hablamos de estudiantes, ¿estamos hablando de estudiantes de qué nivel? De universidad. Universitarios sí, y un profesor. Pegado y sí, creo que no, sí, estudiantes universitarios, creo que no lo hemos dicho. Entonces ahí cuando hicimos esa primera iteración uno se da cuenta de todo lo que necesita para que ese valor agregado realmente se dé. Ahí es donde empezamos, por ejemplo, a incluir muchos temas de metodología de diseño, ¿sí? Sí. Nosotros somos ingenieros industriales, aunque realmente pues la base de la ingeniería es el diseño, pero más como el diseño desde el tema de las iteraciones, el pensamiento de diseño, bueno, todo esto que ahora ya es súper conocido. Y ahí es donde empieza justamente a tener sentido unirnos con Seinova, que era la otra organización, porque así es una organización de diseñadores, ¿sí? Entonces, y sobre todo algo que empieza a pasar mucho es cómo podemos hacer soluciones, o sea, los estudiantes cómo pueden desarrollar soluciones que sean apropiadas. Voy a decir un ejemplo, digamos que si tenemos un reto con una comunidad en donde es cómo podemos contabilizar nuestras papas, ¿sí? No tenemos un sistema de cómo contabilizar. Si el estudiante en su proceso al final desarrolla una herramienta que es en Excel, pero la gente no tiene computador o no sabe usar el Excel, pues nada, chocaste y no pasó nada, ¿sí? Sí. Entonces también como esos métodos de hacer cosas que sean apropiadas, repensar qué es lo que tenemos disponible. Entonces ahí empezó a salir un montón de necesidad de implementar herramientas de diseño, pero también crear nuestras propias herramientas que hablen mucho de lo apropiado, ¿sí? Todo pensado para la audiencia universitaria, pero también para la audiencia de comunidades, porque son audiencias totalmente diferentes. Entonces ahí empieza a ver la importancia de la interdisciplinaridad, ¿no? El diseño, la antropología, porque empezamos a fusionar muchos de estos métodos. El trabajo con comunidades, nosotros no somos trabajadores sociales, no somos sociólogos, entonces también como el tema de la empatía, el tema del respeto, pero muy desde la práctica. Entonces ahí eso se empieza a fusionar un montón de disciplinas que muchas vienen del equipo, pero muchos también vienen de nuestra experiencia, ¿sí? De tomarse el tinto, de realmente genuinamente hablar con alguien, sí, es muy como de ir construir nuestros propios métodos. Y algo que me parece muy importante, la plataforma de la que hablamos de la página web, también la plataforma existe, o sea, no se quedó solo con una página web, se llama retos.co, que es donde visibilizamos los retos de las comunidades, ponemos los resultados, hacemos trazabilidad. Eso es otro mundo, o sea, es el desarrollar una herramienta digital que significa entrar al mundo de los desarrolladores y del UX UI. Entonces ahí, obviamente, en nuestro equipo no tenemos desarrolladores y yo creo que si aquí hay alguien que está interesado en desarrollar una plataforma o algo así, creo que sí es muy importante que parte de los fundadores sí sea desarrollador porque... ha costado. Luego esos bautizos son caros. Sí, pero ya tenemos un equipo, un aliado que nos ayuda en el UX UI, en el desarrollo. Pero sí, yo creo que es como en las iteraciones que uno se da cuenta, al final es como, ¿cómo puedo hacer esto mejor? Y cuando uno se pregunta eso, van surgiendo nuevas manos, van surgiendo nuevas herramientas que uno mismo tiene que crear. Entonces creo que así es como hemos ido descubriendo el cómo. Nuestro cómo es muy específico. Lo que hacemos primero, visibilizamos los retos de las comunidades. Entonces tenemos una red de más o menos 100 comunidades que son nuestros socios, son socios comunitarios. Entonces siempre, ¿qué retos tenemos? Retomando el cómo, que precisamente es lo que estaba hablando Diana, y como para sumar un poco, creo que la clave ahí fue cómo logramos que realmente se esté cumpliendo el objetivo, ¿sí? Cómo logramos que realmente se dé ese propósito y se empiezan a implementar procesos o sistemas. Entonces Diana mencionaba, oiga, el grupo de socios o de aliados con los que trabajamos a nivel comunitario, ¿sí? Eso nos dimos cuenta que hay que hacer unos procesos específicos de, pues, revisar la experiencia de ellos, entender muy bien su contexto, entender muy bien la forma de ser, si están abiertos a trabajar colaborativamente con un estudiante, entre otras cosas. Entonces se empiezan a implementar unos procesos y unos sistemas, que es un poco también lo que nos habla el libro de lo que es el cómo, ¿sí? Cómo empezamos a generar procesos para asegurar ese propósito, ¿sí? Entonces recuerdo, no sé, que empezábamos también
que nos inventamos los eventos, ¿no? Los días de... Los encuentros interuniversitarios. Entonces, oiga, queremos fortalecer el tema de diversidad, queremos que ellos se hablen entre los estudiantes, entre las comunidades. Entonces, empezamos a montar eventos. Entonces, eso era otro proceso y otro sistema que teníamos que desarrollar. El sistema de monitoreo, oiga, las encuestas de inicio, en el medio, en el cierre. Entonces, el cómo empieza a darse cuando nos empezamos a preocupar de, oiga, es posible que no estemos cumpliendo el propósito por unas iteraciones iniciales, ¿cómo hacemos para que realmente suceda? Y se empiezan a implementar esos procesos y sistemas. Eso era un poquito lo que quería sumar a lo de Diana. Hoy podríamos decir, después de los años que ustedes tienen de una u otra forma una metodología, un framework de trabajo ya como estandarizado. Ese es el cómo, claro. Y ese es su cómo. Y mira que cuando uno, por ejemplo, llega una persona nueva a la organización, ya está el framework, ¿sí? O sea, ya está que mostrarle, ya está el proceso montado, ya está el sistema, ¿sí? Antes era como pruebe y ensayo y error, ¿sí? Entonces, ese cómo se fue construyendo de esa forma. Y se sigue construyendo. O sea, yo siento que... Es dinámico. La labor del emprendedor o del empresario, bueno, yo no sé en qué momento uno deja... la verdad es que no sé. Pero creo que es estar constantemente viendo las oportunidades de mejora, porque esa es la única forma en que uno puede ser vigente. De acuerdo. Yo creo que cuando uno se queda ya estancado y es que esta es mi plantilla y esto es lo que hago, lo hago 80 veces, pues muy probable que luego la gente salgan mejores opciones o al final realmente el propósito no está evolucionando, porque el propósito también tiene que evolucionar. Entonces, como que es un proceso constante también. Oye, y eso nos lleva al último círculo, el qué específicamente. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Eso es difícil de definir todavía. Difícil. Eso está como en la nebulosa. No, pero no, en serio, o sea, lo que hemos logrado sintetizar, además porque nosotros somos 12 personas, todos re locos así, como, y tratar de verbalizar, sobre todo porque uno cuando quiere explicar qué hace, entonces se te mete tu jerga, ¿no? Entonces, el empoderamiento y no sé qué, entonces como que al final, ¿cómo hacemos para que la gente capte qué es lo que hacemos? Entonces, así va. Lo que hacemos. Va a tomar agüita para este golpe. Modo pitch. No me pongan aquí, no. Activando. Usted me dijo que estoy relajado. No, lo que hacemos es apoyar a comunidades rurales en diseñar tecnología. Y para eso nos salimos con universidades, sector privado y público. Eso es apoyar, desarrollar tecnología. Entonces la tecnología siempre tecnología de todo tipo, porque sí, entonces ahí viene... falta quien asocia tecnología con lo digital. Sí, y no es cierto. De acuerdo, esa es la siguiente diapositiva. ¿Qué es tecnología? Sí, tecnología. O sea, la tecnología son artefactos que le permiten a uno resolver problemas del día a día. ¿Sí? Entonces puede ser un pelador de papas, puede ser también una aplicación, ¿por qué no? Puede ser también, por ejemplo, un modelo de contabilización de la producción, ¿sí? Al final es cómo podemos, con la creatividad que tenemos desde las comunidades, materializar esas ideas que hacen que la vida sea mejor, la vida en el campo sea mejor. Entonces a eso nos referimos con tecnología. Y hablando un poco del que inicialmente hablábamos como de apoyar a las comunidades que avancen en sus proyectos productivos, pero es que eso es muy etéreo. Y algo muy importante que yo sí quiero que tengamos en cuenta de Diversa, y es que uno de nuestros valores agregados más importantes es el tema de tecnologías de bajo costo, ¿sí? Que significa herramientas muy sencillas desde la ruralidad que la comunidad ya saben hacer, solamente que de pronto necesitan iteraciones, necesitan prototipar. Y eso es uno de nuestros diferenciadores más grandes como organización, ¿sí? Como es el trabajo con las manos, ¿sí? Entonces el pelador de papa, la máquina para hacer los surcos más eficiente, porque muchos de los proyectos, lo que tú dices de tecnología, se van como mucho para la aplicación, ¿sí? Y las páginas web, ese tipo de cosas que son importantes, pero tenemos que ser conscientes de lo apropiado, y nuestro público con los que trabajamos es comunidades rurales, en donde pues podemos tener desde personas que de pronto no fueron hasta quinto de primaria, pero pues obviamente tienen sus proyectos andando. Entonces estamos muy inspirados desde el tema del diseño, pero muy enfocado a la población con la que estamos trabajando, que es la comunidad rural. Y creo que allí ustedes tienen un valor importantísimo, es que se centran en que lo que hacen debe resolver un problema. Exacto. Realmente, no tiene que ser algo bonito, tiene que ser algo funcional.
Cuando digo bonito es porque hay bastantes ejemplos, ¿no? Que uno puede ver donde de pronto, no sé, algún proyecto en el que estuve implicaba llevar iPads a la ruralidad y no había internet. Claro. ¿Sí? Entonces, o no había contenido. Entonces uno dice, oiga, de llevar el iPad no fue seguramente. por supuesto que no. Por supuesto que estaba muy lejos de lo verde, estaba más cerca del pavimento. Entonces uno dice, venga, de verdad que esa conexión entre los que, digamos, tienen objetividad al estar un poco afuera, que son los estudiantes y sus asesores, la objetividad de alejarme y mirar las cosas un poquito desde afuera, más el saber hacer, que puede ser milenario, de las comunidades allí. Cuando esos dos se encuentran, lo que sale tiene que ser muy poderoso, claro, porque es que la gente realmente sabe hacer las cosas, y de pronto desde la academia podemos hacer las cosas de una forma diferente, o podemos hacer que lo que ellos ya hacían sea más eficiente, ¿cierto? Y aquí es donde pues ustedes entregan un valor increíble. Mira que sumando un poquito en ese qué, y hago el paralelo con un ejemplo del libro, ¿sí? En el libro nos hablan mucho de Apple, ¿no? Y esta línea, o esta empresa que tiene una línea de productos en el qué, ¿no? Entonces ellos dicen, cuando usted tiene muy claro el propósito, entonces usted le puede comprar de Apple el iPad, el computador, el celular, el MP3, o sea, una infinidad de productos, ¿sí? O sea, el qué empieza como a diversificarse un poco porque hay un propósito claro. Acá, y si lo vemos un poco a nivel de modelo de negocio, por ejemplo, hay un servicio que está empaquetado para las universidades, ¿sí? Muy específico, un semestre apoyo con trabajo con comunidades, co-creación comunitaria, un semestre con tu espacio académico, ¿sí? Pero hemos tenido también proyectos de consultoría, ¿sí? Donde entonces si apoyas a una organización que quiere hacer un despliegue un poco mayor a nivel de innovación social o de trabajo comunitario con sus comunidades. O hay también donde hemos tenido la oportunidad de facilitar talleres, ¿sí? Entonces ese que empieza a diversificarse un poco también, ¿sí? Y el que empieza a crecer por varios lados, todo respondiendo pues a que está ese propósito, y ya hay un diferencial, como mencionaba Diana, por el cual nos consultan y nos preguntan. Y el que puede tomar muchas formas. Sí, y ahora de pronto yo creo que mencioné al inicio que el propósito se refina, va cambiando. Es un proceso de descubrimiento. Sí, yo les conté todas las chácharas al inicio de la universidad y que yo era universitaria y no sé qué. Yo siento que ahorita en lo que nos esforzamos, el propósito de Diversa como organización es que no se nos queden en el papel los prototipos, ¿sí? Porque mucho de la crítica más grande que hay a los proyectos de impacto social, a lo que hacemos desde lo público o en las universidades, es que vamos, hacemos el evento, hacemos el prototipo, lo que sea, y chao, ¿sí? Entonces es como creamos un proceso, una metodología, una forma de trabajo en donde realmente las cosas sí trasciendan, porque eso ha generado unas dinámicas muy fuertes. O sea, digamos, la comunidad, muchas veces cuando uno trabaja es como, no, vinieron acá unos chinos, hicieron unas cosas y esto no sirvió, o vinieron acá y nos entregaron esta cosa y no pasó nada. Evidentemente, ahora, resolver ese problema no es como... ahora nos vamos a quedar trabajando toda la vida ya con doña Cristela, no es eso, sino es como trabajar mucho el método, pero también ser conscientes, por ejemplo, que para llegar a cosas que funcionen se necesita tiempo, se necesitan iteraciones, también reconocer y trabajar mucho el tema de lo pedagógico. Entonces creo que... El empoderamiento de las comunidades, ¿no? Sí. Eso tiene su arte. Exacto, entonces, claro. Y yo creo que es el método para que las cosas no se nos queden en el papel y que realmente trasciendan, es lo que más como Diversa nos esforzamos, ¿sí? Es como que realmente cuando los estudiantes estén haciendo esto, estemos asegurando que estamos agregando valor. Que el prototipo no funcionó, pero es que aprendimos. Pero claro, es que realmente la relación se fortaleció. Este prototipo no funcionó, pero yo de acá estoy haciendo otra cosa. Entonces, claro, garantizar que eso trascienda, eso es lo que nos mueve, ¿sí? Y eso nos mueve, eso habla de calidad, eso habla de trabajo con comunidades, en donde no solamente es hacer un proyecto, entregar cosas, sino como que tengan sentido, que haya método. Es casi tener la misma sentido de calidad de cualquier empresa, en cualquier industria, enfocado hacia las comunidades, porque muchas veces ni siquiera nosotros nos llamamos beneficiarios, ellos no son beneficiarios, son nuestros socios. Estamos hablando de trabajar en diferentes niveles. Entonces creo que ese es el propósito de nosotros como organización. Nosotros queremos hacer cosas que valgan la pena y transformar mucho la forma en cómo se hacen proyectos de impacto social, en donde
es alguien en una oficina, formula una cosa, se entregan vainas y luego no pasa nada. Y no es porque haya habido una motivación negativa de vamos a hacer daño, sino realmente es que el método no es el correcto, ¿sí? Tiene que empezar desde una necesidad, tenemos que apoyar lo que ya existe. Entonces, como eso es lo que nosotros hacemos y ahí es donde el cómo empieza a consolidarse. Sí, tengo que hacerte una última pregunta que no está en el libro, pero que siempre me ha llamado la atención porque me parece que quienes trabajan en emprendimiento social son realmente unos Quijotes, ¿de acuerdo? Tienen una motivación incluso superior a quienes hemos estado en el otro tipo de emprendimiento, aquel que busca finalmente pues un rédito en términos de capital, ¿cierto? Alguna vez yo le escuché a un señor importante decir que el emprendimiento social no trata de enseñar a pescar, no trata de dar el pescado, no trata de enseñar a pescar, sino de remover completamente la industria pesquera, ¿sí? Y me quedé con eso y como que siempre me impacta yo, pero ¿cómo hace uno para remover toda la industria pesquera, no? Y se necesita pues financiación. ¿Cómo logran ustedes que sus proyectos sean financiados? Al final, ¿quién es la fuente? ¿Cómo se soporta? ¿Cómo encuentran otro que tenga el mismo porqué y que por ello esté dispuesto a financiarlos? Bueno, primero me encanta la frase porque siempre te dicen es como no des el pescado sino enseñas a pescar y yo tampoco estoy convencida de eso, es como realmente el status quo hacerle así. Nunca lo he escuchado y creo que está chévere, ¿no? Sí, está bien. ¿Cómo nos financiamos? Bueno, algo muy importante que yo siempre he estado muy convencida y creo que David también es que esto es un negocio. Nosotros somos sin ánimo de lucro, pero somos un negocio, ¿sí? Sin ánimo de lucro significa que la plata que nos llega no se reparte en los accionistas, sino que se reinvierte, pero somos un negocio. Y eso significa que teníamos que encontrar una forma en que tuviéramos una demanda constante de nuestros servicios. Lo que suele pasar mucho con las fundaciones, proyectos sociales, es que se basan solo en proyectos, ¿sí? Entonces hay una convocatoria, yo formulo una cosa y me llega una plata, se acaba el proyecto, se acaba la plata, ¿sí? Entonces, hasta ahí llegó. Exacto, entonces si uno piensa las organizaciones como un negocio, no estás pensando en función de proyectos, sino en función de procesos, ¿sí? Y eso significa, como la empresa, lo que dice Yunus, ¿no? La empresa tal cual, pero digamos, en otro contexto, que es, tenemos que crear cosas que iteren, ¿sí? Entonces, nosotros hemos diversificado mucho, tenemos una línea, digamos, en la que tenemos una demanda constante, es la red de universidades, tenemos universidades afuera del país y acá, que semestralmente sabemos que necesitan proyectos para trabajar, ya sean sus tesis o estudiantes. Eso no es fácil, las universidades son un cliente difícil y lamentablemente el gancho que más hemos tenido es afuera del país, ¿sí? Pues obviamente porque también está el contexto de venir a Colombia y todo eso, ¿no? Pero digamos que encontrar esa demanda constante creo que es algo que los proyectos de impacto social tienen que tratar de buscar, ¿sí? Porque si tú te enfocas solamente en formular un proyecto porque una convocatoria, difícilmente vas a lograr tener como una atracción ahí. Esa es una cosa, y lo otro que yo creo que decía David en el cómo es siempre estar fortaleciendo ese método, de forma que si ya tienes ese método lo puedes llevar a diferentes audiencias. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con cooperación internacional, en donde estamos haciendo exactamente lo mismo que hacemos con universidades, pero obviamente un poco más adaptado. Entonces ahí no estás como disparando para el aire buscando proyectos, yo hago emprendimiento, pero también hago desarrollo de aplicaciones, pero también, sino como que tenemos un método que de alguna forma adaptamos a diferentes audiencias y eso nos permite tener, digamos, unos ingresos constantes con las universidades, pero también proyectos grandes. Y ahí creo que la magia es como esto es un negocio, nosotros tenemos que tener las mismas prácticas de un negocio, tenemos que tener las finanzas, tenemos que tener como procesos transversales, también como algo que nosotros sí somos muy conscientes es que no queremos como organización tener una estructura organizacional pesada, porque eso pasa muchas veces, ¿no? Entonces ahora tengo 80 empleados porque sí, y entonces ahora tengo que buscar mucha plata para mantener eso. Nosotros queremos que la plata principalmente se vaya hacia donde tiene que ir, que es hacia el trabajo con las comunidades, ¿sí? Entonces como que
sí tenemos como unas prácticas financieras muy sanas. Yo creo que somos muy ahorradores, cuidamos mucho la plata porque la plata es difícil conseguirla y la sabemos administrar muy bien para que vaya a donde tiene que ir. Entonces creo que es mantener las prácticas de un negocio, encontrar un cómo que estés iterando mucho, que puedas adaptar, pero siempre buscando como una forma en que puedas tener una demanda constante. Entonces realmente es como meterlo de las prácticas de negocio. Es el tema de negocio 100%, o sea, porque al final eso que menciona Diana del trabajo con las universidades es un servicio, ¿sí? Es un servicio que se paga semestre a semestre y que tiene una estructura de costos y que tiene un margen de utilidad y que pues funciona como un negocio. Es una empresa. Es una empresa. Es una Y empresa. ahí yo creo que la interdisciplinaridad es muy importante, porque muchos proyectos, digamos, del contexto social los fundadores vienen muy desde ese lado, de lo social, ¿no? Del trabajo social, de trabajar con comunidades, fundación. Pero digamos, David y yo somos ingenieros industriales. Entonces digamos que yo creo que esa magia de conectar, que el equipo tenga mucha experiencia en lo social, antropología, diseño, pero que haya un core también en lo administrativo, creo que eso también hace que sea ganador. Porque Sí. muchas veces es un tema de que no hay manejo de finanzas, no hay visión financiera, y entonces la interdisciplinariedad ahí es muy, muy importante. Yo creo que de pronto por eso es tan difícil los proyectos, los emprendimientos sociales, porque tienes que tener las dos cosas. Tienes que tener fundamentos en negocios, pero también tienes que tener, pues obviamente, todo el tema de impacto, ¿sí? Muchas veces el business as usual estás acá y muchas veces las fundaciones están solo acá. Entonces, fusionar las dos cosas es bastante trabajo, pero creo que es la forma. De hecho, tú lo mencionaste ahorita, somos una organización sin ánimo de lucro, pero no hemos recibido casi dinero por donaciones, por ejemplo. Donaciones, cero. Sí, verdad, no lo dije. Nosotros no tenemos donaciones. Donaciones, ¡Qué bueno! cero. Todos son servicios. Servicios. Todos son servicios con un cliente que pues ve el valor agregado y paga por el Es servicio. que lo De hecho, peor... vamos a arrancar con las donaciones. Sí, ahora. vamos. Pero- Es otra línea, pero como otra cuidado, línea, pero como lo complementar. peor que le puede pasar a una iniciativa social es depender de un Claro, donante. no. No, pero es Eso para es. cosas específicas. Sí. No. Sí, no. Y tristemente como que nació por ahí, ¿no? Claro. Todas las fundaciones, Las fundaciones empezaron por surgen ahí. un poco por ahí. Sí, y es como extraño cuando uno encuentra una fundación que dice somos completamente autosostenibles, Sí, no son- ¿no? Pero ya se está dando, de hace varios años Sí, para hay acá. bastantes proyectos ya que... Claro. Cuando los empresarios se montaron en fundaciones con el concepto de empresario y le dieron autonomía, libertad a quienes estaban al frente de esas iniciativas, pues se buscó la sostenibilidad por la vía de la propia iniciativa social. Claro. Y eso al final le da continuidad en el tiempo, ¿no? Sí. Si no ayuda se a queda en un la posibilidad. proyecto, es que la definición de proyecto es un esfuerzo temporal. Exacto. Ya. Entonces, así no funciona. Exacto. Muy chévere, Súper. muy chévere la historia. Bueno, y entonces, a nivel de libros, Sí, ¿qué nos Diana. tienes para recomendar? No nos podemos ir sin esa pregunta. Bueno, recomendaciones, espérense yo. Bueno, Creo pero que hay que ahorita, hacer acá. digo, una pregunta. ¿Estás leyendo algo ahorita? ¿Cómo es tu hábito de lectura? ¿Te gusta leer? Sí, pues a mí me gusta mucho leer de noche. Ok. O sea, vamos a hablar de eso, como de tema relajado, porque creo que es el momento en el que por lo menos yo absorbo más ideas, en donde de alguna forma no estoy en el trajín del día a día. O sea, pues todos creo que tenemos como la rutina del día a día nos consume fuertísimo, entonces para mí la mejor hora es para leer. Me gusta mucho la ficción, pero ahorita estoy leyendo mucho libros de diseño. De hecho, yo estuve ahorita en Estados Unidos, estuve en MIT, vi varias universidades, entonces ahí empiezo a ver cómo, hablando un poco del cómo, algo que estamos tratando de hacer mucho ahorita como organización es tratar de buscar muchos referentes para fortalecer conceptualmente también lo que hacemos, porque nosotros ha sido muy desde la práctica, ¿sí? Entonces sí estoy tratando como de leer muchos libros de diseño, cómo repensar el diseño. Por ejemplo, hay ahorita algo que está saliendo mucho que es muy interesante, que es diseño para las transiciones, ¿sí? Entonces es como libros que me permiten contrarrestar lo que estamos haciendo en diverso. Entonces estoy muy enfocada en eso. Realmente no estoy tanto ahorita como en literatura, porque estamos en un punto en el que estamos consolidando mucho nuestros métodos, entonces creo que está ahí. Y un libro que les podría recomendar que me pareció muy chévere, lo tenía acá, es de Rick Rubin. No sé si lo conocen. Él es uno de los productores de música más importantes en el mundo. Él ha trabajado mucho con Red Hot Chili Peppers,
System of a Down, o sea, esos grandes éxitos, él es como detrás y tiene un libro que se llama The Creative Act o el acto creativo. Ok. No sé si Sí, lo conozco. Es muy chévere porque a mí me gusta, obviamente me gusta leer los libros tradicionales, pero este libro es como si fueran como pequeñas píldoras de qué significa la creatividad. Sí, Mira, qué entonces estoy tratando de trabajar mucho en eso porque algo que pasa mucho en el mundo de desarrollar soluciones y el diseño es que tú solo vas a crear soluciones a partir de lo que has visto. Entonces les pongo un ejemplo. Sí. Cuando trabajamos el tema de las basuras, ¿sí? Entonces las comunidades pues dicen, ay no, la solución es poner unas canecas, ¿sí? Para clasificar. ¿Por qué dicen ellas eso? Porque es lo que han visto, ¿cierto? Entonces la creatividad viene de un punto más adentro. Obviamente esto es un poco más metafísico, que son cosas que me encantan, pero este libro es muy chévere porque habla de puntos desde el arte, ¿no? Desde la música, cuáles son esos momentos claves o metáforas para encontrar como ese punto de la creatividad. Entonces, es el libro que estoy leyendo ahorita. Realmente no es un libro como para sentarse y darle, sino como por hay que digerirlo, sí. Pero muy, muy chévere, en eso estoy ahorita. Ahorita mencionaste que hiciste este viaje para buscar referentes, ¿no? Y yo dije, uy, referentes suena muy cool, ¿no? Porque hay un libro que estaba buscando el autor porque se me había olvidado, Austin Kleon, que se llama Roba como un artista. Sí, eso es de uno de los... Ajá. Y entonces, como dices, estábamos buscando referentes. Yo dije, no era que está robando como un artista. Y el tipo dice, pues uno tiene que ir a ver el mundo, ver qué le gusta y apropiese de lo que le gusta, métale su toque y hágale que esa es la historia, no solo del arte, sino absolutamente de todo. la innovación. ¿Sí? Es uno de los libros que de hecho también tengo ahí, muy chévere. Es bacano. Exacto. Bueno, Diana, muchísimas gracias por el espacio, por aceptar la invitación. Un placer haberte tenido acá. Ojalá podamos volver a contar con tu presencia cuando pues haya más cosas que contar, ¿no? Ya nos contaste unas increíbles. La siguiente venida será cuando estén ustedes ambos, pues de paso la cuña para el colega aquí, David, que son socios, ¿no? Sí. Cuando tengan ya actividad internacional, ¿no? Colombia es un mercado increíble, pero la realidad colombiana es la realidad latinoamericana. Así que el mercado está allí, pero se necesitan iniciativas como las de ustedes. Así que les deseo pues lo mejor y Diana, encantado de tenerte hoy y de tenerte la próxima vez cuando nos vengas a dar las buenas nuevas. Claro que sí. No, pues muchas gracias por el espacio, la verdad estuvo muy chévere, sobre todo porque estas conversaciones es como para mí es como un refresh, como recordar como todo lo que hemos hecho, además que como que me hace énfasis y así esto es lo que estamos haciendo, porque lo que les digo, o sea, el propósito, como son cosas muy difusas que toca al final construir en palabras, pero pues que realmente son esas acciones en movimiento. Y bueno, pues los que están interesados, nosotros somos Diversa, nos pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram como diversa.co y en Facebook también. Estamos ahí activando mucho las redes porque de hecho algo que estuvimos trabajando ahorita fue como construir mucho cosas que tengamos que decir que sean útiles para empezarlas a poner en redes. Entonces pues nada, síguenos y no, muchas gracias. Fantástico, gracias a ti. Diana, que estés bien. Este podcast ha sido posible gracias al apoyo del Centro Javeriano de Emprendimiento.